Salut à tous! Aujourd'hui on va apprendre l'impératif. Hoy vamos a aprender el imperativo en francés. On y va. Bueno, lo primero que tienes que saber es qué es el imperativo, para qué sirve, por qué lo usamos. Entonces el imperativo, o en francés, l'impératif, y ojo no confundirlo con l'imparfait. Ojo, son temas diferentes, muy diferentes. Entonces el imperativo, l'impératif, sirve en la mayoría de casos para dar órdenes. Se puede tener en cuenta también como para dar consejos, pero principalmente es como dar una orden. ¿Listo? Ahora bien, si queremos conjugar un verbo en imperativo, es necesario que ya sepas conjugar cualquier cantidad de verbos en presente simple. Vamos a poner como título l'impératif. Ahora vamos a hacer una tabla de conjugación, pero ojo, no voy a hacer una tabla de conjugación normal. Es decir, solamente vamos a tener 3 sujetos, los cuales serían la segunda del singular, tú, la primera del plural, nous, y la segunda del plural, vous. Y ya, y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Dónde queda el yo? ¿Dónde queda el él, el ella, el ellos, el ellas, el on? ¿Cierto? Bueno, acá en imperativo no existen estos sujetos. Como te lo dije al principio, es dar una orden y pues gramaticalmente hablando es imposible darme una orden a mí mismo o darle una orden a él o a ella sin hablarle directamente a él o a ella. En ese caso se volvería un tú o un vous si estoy usteando. Pero si me puedo dar una orden, digamos nosotros, yo me incluyo en la orden, nosotros, o te doy una orden a ti, o le doy una orden a usted o a ustedes. Entonces es imposible darle una orden a un yo, a un él, a un ella, o a un ellos, o a un ellas. Por eso en una tabla de conjugación en imperativo no existe como tal estos sujetos. Solamente se usa con el tú, con el nous y con el vous. Ahora bien, cuando vamos a conjugar en imperativo, pues de todas formas estos sujetos yo los coloco aquí como referencia, más no que se usen en una frase. Ya te explico esto. Primero vamos a aprenderlo a conjugar. Entonces, vamos a pensar en un verbo cualquiera que sea regular. Entonces, por ejemplo, parler. Entonces tenemos parler. Si tú sabes conjugar el verbo parler en presente simple, pues ya sabes conjugar en imperativo. Vamos a colocar 3 verbos, vamos a colocar un verbo que termina en er, coloquemos un verbo que termine en ir y coloquemos un verbo que termine en re, por ejemplo, el verbo prendre. Muy bien, se podría decir que tenemos un verbo de cada grupo, ¿no? 1, 2 y 3. Terminado en er, terminado en ir y terminado en re. Ahora bien, para los últimos dos, es decir, para los que terminan en ir y re, literalmente es exactamente igual así como si lo conjugáramos en presente simple. Si tú buscas una tabla de conjugación del verbo sortir y el verbo prendre en presente simple y eliges el sujeto tú, el sujeto nous y el sujeto vous, te vas a dar cuenta que te va a quedar igual en imperativo. Entonces procedo a conjugarlo. Sería sort, sortons, sortez. Y para el verbo prendre sería prendre, prenons, prenez. Ahora bien, repito, si buscas la tabla de conjugación, te la voy a poner aquí. Si buscas la tabla de conjugación, vas a darte cuenta que es igual en presente simple, igual en imperativo. Solamente con los verbos terminados en er, bueno, regulares, ¿no? Obviamente, excepto aler es irregular. Termina en er, pero es irregular. Ahorita te muestro verbos irregulares en este tiempo, en imperativo. Pero cuando es verbo regular y termina en er, vamos a también a conjugar igual que en presente simple, excepto con el tú. Por ejemplo, aquí quedaría parlons y aquí quedaría parler. Pero con el tú, la conjugación del presente me indica que quedaría terminado en s. ¿Sí? Pero no voy a escribir la s. ¿Por qué? Porque en imperativo lo único que tengo que hacer ahí con los verbos terminados en er es precisamente quitarle esa s de la conjugación del presente del indicativo o presente simple, le quitas la S, es decir, vamos a colocarla, por ejemplo, a ver, aquí en negro y la tachamos, ¿no? Entonces, es decir, esa S que tú colocas en el presente simple, acá en imperativo la eliminamos, no nos interesa, la borramos, ¿listo? Entonces quedaría normal así, parle. Listo, muy bien. Ahora, repito, para conjugar en imperativo, imperatif, es muy sencillo, solamente tienes que conocer la conjugación del verbo que necesitas, conocerlo en presente simple o presente del indicativo y va a ser exactamente igual al presente del indicativo, excepto con los verbos terminados en er, que sean regulares, ¿cierto?
Porque en este caso simplemente le vas a quitar la S al sujeto tú, es decir, a la segunda del singular. Vamos a hacer tres ejemplos con estos tres verbos. Si por ejemplo alguien necesita que hables, entonces yo te digo a ti, habla. Sí, te estoy dando una orden, habla. No te estoy diciendo tú hablas, eso sería presente, estoy diciendo habla. Entonces simplemente colocamos par y pues sería ideal colocar aquí como un signo de admiración, ¿no? Pues indicando que es como una orden, ¿cierto? Parle, habla, ¿sí? Entonces fíjate que yo no coloqué sujeto, yo no puse tú parle, no, en imperativo no se coloca sujeto. Ojo, en imperativo no debes colocar pronombre sujeto. De hecho, es el único tiempo en francés que no debes colocar sujeto. El resto sí, colócalos, pero en imperativo no. ¿Por qué? Porque es una orden y pues bueno, como te mencioné al principio, no hay órdenes con yo, no hay órdenes con él, con ella, con ellos, con ellas, porque es gramaticalmente imposible, pero sí es posible darle una orden a ti, darnos una orden a nosotros y darle una orden a usted o a ustedes. Por lo tanto, es como que ya muy obvio de que la orden va hacia la persona a la que te diriges o las personas a las que te diriges. Por lo tanto, no usas sujeto. Entonces, ejemplo, parle. ¿Qué estoy diciendo? Habla. Vamos a colocar aquí la traducción. Habla. Sí, por ejemplo, quiere decir, habla, por favor, habla. Es una orden, habla. Entonces, parle, s'il te plaît, parle. Muy bien, siguiente verbo, sortir. Digamos que quiero que salgamos. Nosotros, me voy a incluir, nosotros salgamos. Entonces es como una orden, salgamos, ya salgamos. Entonces vamos a decir sortons. Sortons. Signo de admiración. Sortons. ¿Listo? Salgamos. Sortons. Salgamos. Entonces vamos a traducir acá. Salgamos, ¿no? Entonces estamos aquí. Me estoy incluyendo en esta orden porque estoy hablando de nosotros. Sortons. No digo, no estoy diciendo nous sortons. Si yo coloco el nous, si en la frase coloco nosotros, pues ya sería nosotros salimos, que sería presente del indicativo o presente simple. Pero no estoy conjugando en presente simple, estoy conjugando en imperativo. Por lo tanto, el sujeto no lo coloco. Quedaría sortons, salgamos, una orden, así de sencillo. Por último, el verbo prendre, si por ejemplo yo quiero decirle a alguien, toma, no sé, bueno, toma vamos a poner prenez, digamos que estoy usteando. Aquí en este caso recuerda que el vous significa usted o ustedes, depende del contexto. Si estoy hablándole a una sola persona de manera usteada o si le estoy hablando a varias personas, o sea, a ustedes, a vosotros. Entonces, prenez, obviamente podemos colocar complementos, ¿no? O sea, no sé, tomen el bus, prenez le bus, pues como por dar un ejemplo, como por ampliar, ¿cierto? El contexto. Prenez le bus, es una orden, tomen el bus, estoy hablándole a ustedes. Prenez le bus, tomen el bus, es lo que traduciría esto, una orden. ¿Listo? Prenez le bus, prenez, tomen. Muy bien. También podemos utilizar el imperativo con verbo pronominal. Vamos a poner aquí imperatif. Entonces, imperativo con verbos pronominales, avec verbe pronomino. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir como levántate, ¿cierto? Levántate, sigue siendo una orden. Ahí, ¿qué vendría siendo? El verbo lever o el verbo levantar. Entonces, pues, si tú ya sabes conjugar el verbo en presente simple, sabes que quedaría como en pronominal, quedaría tu te lèves, que terminaría en S. Pero si quitamos la S, pues quedaría simplemente así, lève, ¿cierto? Y ahora vamos a agregarle como el pronombre que nos va a ayudar a que sea obviamente pronominal, ¿cierto? Entonces, lève-toi. ¿Ahí qué estoy diciendo? Estoy diciendo levántate. Levántate. Bueno, en español va pegadito, en francés lo separamos con un guión. Lève-toi. Lève-toi. Levántate. Estoy usteando, ¿cierto? Perdón, estoy tuteando en este caso. Ahora vamos a ustear, ¿no? Entonces, si yo quiero decir como levántense, o sea, ustedes, y estoy hablándoles a ustedes, o estoy hablándole a una sola persona, pero usteado, pues ya en este caso quedaría levé, obvio la conjugación, ¿cierto? Levez-vous. Levez-vous, que es levántense. Ya no estoy tuteando, estoy usteando. Levántense si le estoy hablando a ustedes. O levántese si le estoy hablando a una sola persona, pero de manera usteada. Entonces, levántense o levántese. Levez-vous. Lève-toi.
Levez-vous, lève-toi, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero hacerlo en negación? Es decir, no quiero que te levantes, te voy a tutear. Ne te lève pas. ¿Qué estoy diciendo? No, coloquémoslo aquí debajo, no te levantes, ¿cierto? No te levantes, ne te lève pas. Entonces fíjate que aquí, repito, no estoy utilizando el pronombre tónico, sino que estoy usando el pronombre reflexivo, le réfléchis. Fíjate que arriba utilicé toi y abajo estoy utilizando te. ¿Cuál es la diferencia? Toi es un tónico y te es un reflexivo. Muy bien. Acá tenemos para usteado, vamos a ustear. Eso también lo podemos hacer con el nosotros, pero bueno, el ejemplo lo estoy haciendo con el tú y con el vous. Entonces en negación, ne, utilizamos el reflexivo, que bueno, casualmente también es vous, y colocamos el verbo lever, conjugado en imperativo, ne vous levez, y cerramos la negación con el pas. Ne vous levez pas, que significa no se levante. Bueno, o si estoy hablándole a varias personas, pues sería no se levanten, ¿cierto? Depende del contexto. Entonces, ne vous levez pas, ne te lèves pas, ne vous levez pas. Aquí pasa lo mismo. Yo estoy usando acá un reflexivo y arriba estoy usando un tónico, que casualmente el vous es el mismo. Pasa lo mismo con el nous, que son iguales. Pero con el tú no. El tú sí tiene el pronombre sujeto es tú, el pronombre tónico es toi, el reflexivo es te, ¿cierto? Entonces ahí sí cambia un poquito. Ahora, repasemos un poco. Recuerda que para poder conjugar en imperativo necesitas conocer el verbo conjugado en presente del indicativo o presente simple. Con los verbos terminados en ER, vamos a poner aquí los verbos terminados en ER, sucede lo mismo, excepto que a la segunda le vas a borrar lo que es la letra S, ¿cierto? Pero el resto de verbos, es decir, si termina en IR o si termina en RE, pues va a ser exactamente igual que el presente simple o el presente del indicativo. Va a ser exactamente igual al presente, ¿cierto? Vamos a poner aquí presente simple, present simple. Muy bien, entonces, para conjugar en imperativo, me haces el favor y te aprendes los verbos en presente primero que todo. Con los verbos en ir, en re, conjuga normalito, igual que en presente. Olvídate de colocarle sujetos. Acuérdate, imperativo es una orden, no colocas sujetos. Y con los terminados en er sería igual que en presente, pero acuérdate de borrarle la s al tú. Ahora bien, hay verbos irregulares. Hay verbos irregulares y no cumplen esta regla que te acabo de enseñar. Entonces, bueno, acá en pantalla te pongo algunos verbos irregulares en imperativo. Pues hay un poquito, hay más, pero bueno, estos son como los más importantes, entonces podemos irnos aprendiendo estos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar être, que este man es irregular siempre, es el súper irregular de los irregulares. Imperativo no era la excepción. Entonces yo con être, así que como te lo expliqué, que termina en ere, entonces el profe dice que conjugarlo en presente y ya, entonces quedaría tuve y ya, eso es, borramos el tú y salió. No, no, porque es irregular, o sea, no cumple la regla que te enseñé para los regulares. Entonces en este caso, pues me los aprendo de memoria, listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tutear, dar una orden, o sea, darte una orden a ti, te voy a tutear. Yo, por ejemplo, quiero decirte en español, sé más gentil, ¿sí? Sé más gentil, es una orden o un consejo también, ¿no? Recuerda al principio te dije, el imperativo sirve para dar órdenes y también como para dar consejitos, ¿cierto? Entonces, quiero decirte, sé más gentil. ¿Cómo te lo diría en francés? Yo te diría, sois plus gentil. Entonces vamos a traducir aquí, sé más gentil, ¿sí? Sé más gentil, sois plus gentil. Entonces fíjense que yo no coloqué ES, que era la conjugación del presente. ¿Por qué no la puse? Porque es irregular este man, es irregular. Y si es irregular, pues te los aprendes de memoria los irregulares, como en todos los tiempos que hemos tratado y que hemos enseñado aquí en el canal, ¿cierto? Entonces, sois plus gentil, sé más gentil. Seamos, por ejemplo, quiero incluirme, seamos más solidarios, ¿no? Entonces yo me incluyo, ya sería soyons más solidarios, ¿no? Solidaire. Entonces colocamos aquí la traducción que sería seamos más solidarios. Entonces, soyons plus solidaires, seamos más solidarios. Muy bien, entonces, pues eso sería todo por el tema del imperativo. Recuerda que es para dar órdenes,
se ve muy seguido, por ejemplo, en una receta de cocina o en las instrucciones para construir algo, armar algo, pues normalmente esas instrucciones vendrían en imperativo, ¿no? Como arma, corta, pega, no sé, pon, etcétera, ¿cierto? Lo mismo una receta de cocina, ¿no? Como también cortar, freír, no sé, poner en el horno, bueno, pon. Ese tipo de verbos normalmente irían en imperativo, que son órdenes. Un verbo en imperativo, recuerda, no lleva sujeto, nunca va a llevar sujeto. Podría llevar un pronombre tónico, podría llevar un pronombre reflexivo, pero si lo estás usando como verbo pronominal, ¿cierto? Bueno, como ejercicio te voy a dejar que por favor me escribas en los comentarios una receta de cocina, no tiene que ser muy larga, al menos unos 3, 4 o hasta 5 pasos, y utiliza verbos en imperativo. Lo que sea, puede ser arroz, lo que tú quieras, pero la idea es que utilices verbos en imperativo. Los escribas en los comentarios y tenlo por seguro que yo voy a revisarte, corregirte si es necesario y si no, pues felicitarte también. Si deseas hacer un curso virtual de francés, un curso intensivo de lunes a viernes en Je m'appelle Institut, por favor escríbeme al número en WhatsApp que te dejo en la descripción de este video. No siendo más, nos vemos a la próxima, a la prochaine.